Muy buenas a todos y a todas. Les saluda Cristian Campos por el Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública. Para efectos de nosotros, es un gusto dar la bienvenida a este noveno webinar que nos ocupa en esta agenda anual que nos ha llevado por una serie de temas verdaderamente importantes, de una gran relevancia para las autoridades, tanto del sector de competencia como del sector de la contratación pública. Y en esta ocasión, pues hemos convocado a un auditorio bastante especializado, con una gran experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. De hecho, creo que de los que están en el sector privado tienen la particularidad de que han pasado por alguna autoridad de competencia, lo cual hace aún más rica la intervención de los colegas que están en este momento participando. Desde luego, hay que agradecer particularmente a los que van a estar en esta mesa de análisis por su tiempo, por su dedicación y sobre todo por contribuir a que tantas personas que participan de prácticamente todos los países de Iberoamérica, lo cual agradecemos profundamente la valoración que hacen de este tipo de esfuerzos, porque sí es oportuno reconocer a los panelistas y a todos los que participan el poder dedicar tiempo a este tipo de ejercicios de análisis que buscan básicamente ayudar a construir, a consolidar, a cimentar un ecosistema que entendemos que debería conversarse regularmente, pero que algunas veces sentimos que hace falta más espacios de construcción conjunta para favorecer el mercado de la contratación pública y también para, evidentemente, crecer en abogacía, crecer en mejores prácticas y bueno, tratar de sacar adelante al final del camino a nuestros países con mercados que funcionen bien, con compliance, con buenos ejercicios de enseñanza, etcétera. Por eso agradecemos profundamente el tiempo que nos dedican don José Fernández del Indecopi de Perú. José Fernández es una persona que tiene también bastante años de estar trabajando en el sector de competencia y para la autoridad de Perú del sector. Es abogado, ha sido asesor legal de la Sala Especializada de Defensa de la Competencia del Tribunal Indecopi. Ha desempeñado su rol también como jefe de equipo legal de la Sala Especializada indicada, con un vasto estudio universitario, tanto grado como especializaciones en el sector de competencia. También tenemos a nuestra muy querida y apreciada Carolina Polanco, de Colombia. Ella es abogada por la Universidad del Norte de Barranquilla, especialista en Derecho de la Competencia y Libre Comercio de la Universidad Pontificia Javeriana y magíster del Derecho Económico de la misma universidad. En el ejercicio profesional, tanto en la parte privada como en la parte pública, porque también es una persona especializada en haber ocupado puestos en la Autoridad de Competencia Colombiana, lo cual hace aún más ricas sus intervenciones, entre otra serie de atestados que, bueno, son largos. Usualmente los panelistas aquí son personas muy especializadas que tienen un vasto conocimiento y CV. Luego tenemos a Nilka Hansen de la República Dominicana, que ha tenido también la particularidad de estar en las autoridades tanto de Indotel como de Procompetencia de República Dominicana. Siempre una autoridad que tanto en el tiempo de ella como en el tiempo actual es una autoridad pionera, líder, que de verdad hace muchas cosas extraordinarias por el ecosistema de competencia. Vienen de estar celebrando la Semana de Procompetencia en República Dominicana, que ha sido extraordinaria también. Ella es licenciada magna cum laude en Derecho por la Universidad Pontificia Católica Madre Maestra, magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad de Alicante. Cursó estudios de Derecho de la Administración el est- del Instituto del Estado en el Instituto Global de Altos Estudios y Global, conjuntamente en la Universidad de Salamanca. Posee una especialidad en cárteles de Bruselas School of Competition, así como diversos estudios en telecomunicaciones. Y también pues una persona que siempre, doy fe de eso, anuente a colaborar en estos esfuerzos.
Michael Luyo Castañeda es abogado, ejerce en la firma de mi buen amigo Pierino en Perú, al cual también agradecemos la referencia y que nos haya logrado introducir al colega Michael Luyo, que como hemos conocido, ha sido profesor en Indecopi de Perú. Él es socio en Stucci Abogados, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo, ha sido docente en Indecopi, como he dicho, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Pontificia y diplomado en Libre Competencia por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Y finalmente tenemos a una persona que conozco hace muchos años y siempre acuciosa, súper detallista en los temas técnicos. De verdad que es una extraordinaria profesional, Ana Rodríguez. Ana es en este momento la jefa de investigación de concentraciones de la Dirección General de Competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones de la República de Costa Rica. Ella, además de eso, es miembro suplente del Consejo de la SUTEL, el órgano máximo de autoridad de esta Superintendencia de Telecomunicaciones. Y bueno, en la particularidad de este país, Costa Rica, que tiene una autoridad como COPROCON, la Comisión para Promover la Competencia, y una autoridad sectorial en el mercado de las telecomunicaciones, que es la que ejerce, por lo tanto, de autoridad de competencia en ese tema particular. Abogada, graduada por la Universidad Autónoma de Centroamérica, con especialidad en competencia de la Universidad LIT de Costa Rica, regulación de las telecomunicaciones por la Universidad para la Cooperación UCI y bueno, un largo lista de atestados. Vamos a, con los compañeros panelistas, dar un tiempo de unos 7, 8 minutos para que hagan una primera valoración, una perspectiva de sus propias consideraciones sobre la temática que nos ocupa, que es analizar todo este tema de beneficios que podemos provocar dentro de un ecosistema que se dialogue permanentemente competencia, contratación pública. Sé que va a ser súper valioso los aportes desde sus propias experiencias, tanto de país como la visión regional que también conocen perfectamente. Vamos a dar en ese sentido inicio con el siguiente orden. Primero arrancará José Fernández de, de, de Perú, de Indecopi, y después de José Fernández seguiría Carolina Polanco de Colombia, luego Ana Rodríguez y luego sigue Nilka y finalmente Michael Luyo. Entonces, José, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Adelante. Perfecto. Puedo ahorita, o sea, estoy con la cámara del celular. Bueno, antes que todo, buenos días a todos. Pero voy a compartir una presentación muy pequeña, solamente ejemplificativa para evidenciar las labores de la autoridad peruana brevemente, ¿no? Ujú. Perfecto. A ver, me permiten un momento. Justo estoy entrando, o sea, estoy conectado ahorita por el celular, pero estoy tratando de entrar por la computadora, pero me dice que me tiene que permitir entrar brevemente. Ya se trabaja. Un momento. A ver, un momento, acá voy a silenciar el audio para que no haya eco. Ujú. Perfecto, voy a compartir ahora la presentación. Ujú. Perfecto, ahí se Ahora sí, mira. muy buenos Ahí se días mira. ante todos. Sí, creo que ahora se puede ver brevemente la presentación que voy a comentarles, esencialmente para apuntar un poco a la mecánica de cómo se ha venido gestionando y afrontando los problemas en materia de contratación pública en el Perú. En mi caso, yo laboro para el Tribunal de Defensa de la Competencia en el Perú, el cual es la segunda instancia administrativa encargada de revisar los procedimientos de represión de conductas anticompetitivas. Aquí hay que hacer una pequeña precisión, que no está en la presentación, es que en el Perú el sistema de tutela de tutela de libre competencia, como en la mayoría de países, está administrativizado correctamente. Sin embargo, aquí hay una autoridad de primera instancia, que es la autoridad competente, que es la Dirección de Libre Competencia, o antes llamada Comisión de Libre Competencia,
la cual se encarga de investigar la detección de conductas anticompetitivas. Esta dirección, como órgano instructor, eventualmente formula una imputación de cargos de la presunta inconducta anticompetitiva y quien resuelve es el órgano colegiado de la Comisión de Libre Competencia. La decisión que emita la Comisión de Libre Competencia en materia de conductas anticompetitivas puede ser recurrible en la vía administrativa y esto es conocido por la Sala Especializada de Defensa de la Competencia. También, recalco, en la vía administrativa. La Sala de Defensa de la Competencia, recién cuando emite su pronunciamiento, puede entenderse por agotada la vía administrativa y en mérito a ello los administrados pueden acudir al fuero jurisdiccional a efectos de que el juez revise si el pronunciamiento emitido en sede administrativa, y habiendo agotado la misma, se encuentra acorde a derecho, ¿no? Vía una acción contenciosa administrativa. Entendiendo ello, mi labor más que, como funcionario del Indecopi, más que a la labor de investigación, se está orientada a la evaluación o revisión de los casos en segunda instancia. En ese sentido, ciertamente el tribunal no tiene competencias para desarrollar labores de abogacía, como sí lo tiene la Dirección de Libre Competencia. Labor muy importante, por supuesto, que ha tenido como frutos el desarrollo de ciertas guías o recomendaciones para implementar la normativa de contratación pública que favorezca la libre competencia. Atendiendo a ello, en lo que corresponde a la competencia y como un cimiento para el despliegue de contrataciones por el Estado, esto debe tenerse en cuenta en dos aspectos, ¿no? Uno, en lo que concierne a las entidades públicas, pues estas deben emitir o aprobar normas que evidentemente permitan que nos desarrollemos en un entorno competitivo, por lo cual toda regulación legal o infralegal, o sea, que emitan las propias entidades de la administración pública para complementar las normas con rango de ley, deben de evitar que se impongan trabas, obstáculos o cualquier otro tipo de restricción que limite la libre concurrencia de los agentes económicos y compitan entre sí para el desarrollo o la generación de eficiencias económicas. Por otra parte, como corolario de ello, los agentes económicos o las empresas deben de evitar desplegar actuaciones orientadas a restringir la competencia, pues precisamente eh, a través de la concurrencia entre estos agentes económicos es donde se genera la eficiencia en el mercado y finalmente, pues en un aspecto tan delicado de la organización estatal como es la realización de concursos públicos en la cual se gestionan fondos públicos, valga la redundancia, pues puede acontecer ciertas prácticas anticompetitivas que generan efectos sumamente gravitantes en el funcionamiento del aparato estatal y que repercuten finalmente en el funcionamiento de toda la economía y que afectan gravitantemente en general no solo a las entidades requirentes, que las cuales contratan quizás con un monto mucho más caro del que posiblemente podríamos extraer en un escenario competitivo, sino que finalmente los usuarios finales de ciertos servicios o productos vienen siendo perjudicados quizás por la escasez o desabastecimiento de ciertos insumos que requiere el Estado. Solamente de manera breve, para tener en cuenta, en nuestro país hay dos leyes base para el tema para la defensa de la competencia, que es la Ley de Defensa de Competencia Peruana y la Ley General de Contrataciones Públicas que recientemente ha entrado en vigencia una nueva ley de contrataciones públicas. Pues bueno, ustedes saben que las normas de contrataciones públicas no es un fenómeno solamente peruano, suele tener muchas alteraciones legislativas o variaciones. No obstante, siempre se ha tenido en cuenta como sustrato la defensa de la libre competencia, ¿no? Al margen de las variaciones que pueden haber tenido y que en lo sucesivo Michael puede comentarles sobre estos últimos cambios que inciden igual gravitantemente en el modo de contratación, pero siempre se tiene en cuenta como norte la tutela de la libre competencia.
En cuanto a la evolución del rol de la autoridad de competencia peruana, por supuesto, esta ha tenido, siempre se ha manejado a través de sus dos vertientes, ¿no?, de actuación. La identificación y sanción de conductas anticompetitivas, por supuesto que esto ha tenido lugar a través de eh, detección de cárteles o acuerdos de fijación de precios o repartos de mercados en distintas etapas de contratación pública, pues estas se pueden dar en la etapa en la cual apenas se fija el valor referencial en el cual la entidad competente, la entidad requirente, estima un precio base a partir del cual va a adquirir un bien determinado para satisfacer una necesidad pública, o puede llevarse a cabo cuando ya se realiza la convocatoria pública y a partir de ello los agentes económicos se coluden y acuerdan presentar ofertas con determinado monto o simplemente abstenerse y repartirse el mercado. En lo que respecta a las labores de abogacía propias de la autoridad de competencia de primera instancia, que es la Dirección de Libre Competencia, se han elaborado ciertas guías que se deben tener en cuenta para la realización de compras públicas, ¿sí? Y además se han efectuado recomendaciones para que se tenga en consideración en la emisión de textos normativos, como les había adelantado hace un momento, que finalmente fomenten la libre competencia como mecanismo de asignación eficiente de recursos, ¿no? Visibilizando lo nocivo que puede ser el no tener como norte la existencia de competencia en el mercado. José, un minuto para concluir, por favor. Correcto. Así pues, la prohibición en nuestra legislación se recogen las prohibiciones absolutas y esta es la mejor muestra en la cual se reprime la existencia de conductas anticompetitivas, pues estas son ilegales per se, sin que se requiera la necesidad de mostrar efectos de tal inconducta. Solo dos casos para mencionar. Hubo, como muestra de la labor resolutiva de la autoridad de competencia, en el caso de hemodiálisis, se castigó a 31 centros de hemodiálisis por realizar un acuerdo anticompetitivo en el cual se tenían en cuenta sus cotizaciones para influir en el valor referencial que finalmente la entidad pública iba a tener en cuenta para demandar ciertos los servicios de hemodiálisis de estas empresas requirientes. Esto es una muestra de que la actividad anticompetitiva puede llevarse a cabo en una etapa anterior a la presentación de ofertas. Estos son correos ejemplificativos que están en las resoluciones que se las puedo cursar posteriormente, de las cuales groseramente se evidenciaba cómo las empresas se coludían para influenciar en el valor referencial. Y finalmente, un caso que muestra que se pueden coludir en una etapa posterior es en el caso de impresiones de material educativo, donde representantes de dos empresas coordinaban para que se repartan ofertas en el mercado de impresiones de material educativo para dos instituciones públicas, ¿sí? Y justamente ello, además se advirtió que es una práctica muy común es que estos dos agentes económicos simulaban la existencia de competencia en la presentación de sus ofertas, cuando realmente de los elementos probatorios, como estos, como las comunicaciones electrónicas, que es un elemento probatorio bastante ordinario en este tipo de procesos, se evidenciaba que finalmente había un acuerdo colusorio detrás de estas empresas, también en esta etapa de la contratación pública. Eso es todo, Cristian, solamente para brevemente dar esbozos de la labor de la autoridad peruana. Muchísimas gracias, José. Excelente y también por apegarse al tiempo que hemos establecido. La especialista Carolina Polanco, continúa, por favor. Buenos días, gracias Cristian y gracias al instituto por esta invitación. Yo también quisiera proyectar una presentación y voy a tratar de ir muy rápido sobre ella para que podamos ver algunas cifras. Muy bien. Ahí se mira, tal vez hacer la imagen grande o proyectar. Ya, ya la puse grande. ¿Ahí la ven bien? Mm, Se ve pequeña. Ya la puse en modo presentación. Vamos a ver. ¿No, no la ven grande todavía? No, no, pero si quiere ahí puede ir pasando las filminas, tal vez se va viendo la imagen, el texto que está proyectando. Sí. Ahí estoy pasando ya. Ahí están viendo cómo está pasando la diapositiva. No, está en la portada. Espérenme un segundo.
Ahí sí, ahí sí se Sí, lo movió. que es que se ve un poquito pequeña. Sí. Listo. Voy a pasar muy rápido por estas cifras, pero antes de hablar de los beneficios de promover un ecosistema de competencia y contratación pública, quería mostrarles una realidad en Colombia. En Colombia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha estimado que la contratación pública en Colombia representa más del 15% del Producto Interno Bruto. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la contratación pública equivale aproximadamente al 12,5% del PIB y al 35,7% del gasto del gobierno, lo que quiere decir que es una cifra muy importante que impacta volúmenes de recursos realmente importantes para nuestro país. Según un informe realizado por Transparencia por Colombia, en conjunto con el Observatorio de la Universidad Javeriana en el año 2024, que se analizaron los años 2016 a 2022, se encontraron 1.243 casos de corrupción. De esa cifra, 137 billones de pesos colombianos, aproximadamente 35 millones de dólares, estaban comprometidos en hechos de corrupción asociados con contratos, obras o servicios. 21 billones, es decir, aproximadamente 5,5 millones de dólares, se perdieron por hechos de corrupción y terminaron en manos de algún actor corrupto. El fiscal general de la Nación, que en el caso colombiano es la entidad que investiga delitos en Colombia, por decirlo de manera coloquial, para efectos del webinar, en abril de 2017 señaló que estaban adelantando para ese momento aproximadamente 100.000 investigaciones por corrupción en procesos de contratación pública. Y esos procesos involucraban a más de 250 funcionarios de altos niveles. Estamos hablando de alcaldes, gobernadores, es decir, jefes de departamento, jefes de ciudad. De acuerdo con las encuestas realizadas por Ernst Young en los diferentes años 2016, 2018, incluso 2024, se encontró que más del 30% de los empresarios en Colombia indicaron que estaban dispuestos a cometer actos no éticos como realizar pagos para obtener contratos o negocios, es decir, para obtener contratos, y que el soborno era una práctica común en Colombia en la contratación pública. En 2017, la Procuraduría General de la Nación, que es una entidad que vigila la administración pública en Colombia y que representa a los ciudadanos frente al Estado, señaló que la corrupción le cuesta al país aproximadamente el 4% del PIB, que para ese momento eran más o menos 32 billones de pesos. En ese momento era la cifra estimada, más o menos una cuarta parte de la inversión que requería Colombia para el posconflicto. Y solo para darles otras cifras más y pasar a la identificación de los problemas, para la época de pandemia en Colombia, para abril más o menos de 2020, se iniciaron investigaciones en diferentes regiones del país, sobre todo regiones que tienen altos niveles de pobreza, en las que se encontraron que sobrecostos del más del 30, 40, 50, 60 y hasta 70% en productos como el atún, el arroz, frijoles, camas hospitalarias, leche en polvo, es decir, productos que son parte de la canasta familiar y que el sobrecosto en este tipo de productos genera una afectación realmente grave para la población. Y quería darles estas cifras primero para mostrarles la importancia y la gravedad del de la corrupción pública y de la necesidad de acción por parte de la autoridad, de las diferentes autoridades que participan en este asunto. Y quise traerles unos problemas que he identificado a lo largo de la carrera, tanto cuando trabajé en la Superintendencia de Industria y Comercio, coordinando investigaciones para este tipo de conductas, como ahora que me encuentro ya en la profesión y defendiendo al sector privado. Primero, las autoridades son inoportunas y no hacen uso de sus facultades. Tanto la SIC como la Fiscalía como la Procuraduría siempre llegan tarde y ya les muestro un poco más. Segundo, hay un desconocimiento del funcionamiento de los procesos de contratación pública. Los procesos de contratación pública no son iguales para todos los sectores. No es igual una subasta pública inversa en un tema de energía que una contratación pública para temas de publicidad. No funciona igual un acuerdo marco que adelanta Colombia Compra Eficiente
para que contraten las entidades del Estado a una contratación que adelante directamente una entidad pública. Hay poca comunicación y apoyo entre las autoridades y entre las autoridades y las entidades públicas. Las herramientas para las entidades públicas para combatir la colusión en Colombia son precarias. El legislador todavía no ha entendido qué hacer ni cómo hacer. Hay poca o una nula labor de prevención enfocada a estos temas. Una guía para combatir la colusión en licitaciones públicas no es suficiente. Las sanciones no son suficientes y no existe un direccionamiento común. Se hacen cosas de manera aislada por todas las autoridades y por el legislador, pero eso no es acorde con la realidad de lo que ocurre en el país. Y solo para darles un ejemplo, es verdad, la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido imponiendo sanciones más o menos desde el año 2012, que se creó el Grupo de Colusiones en Licitaciones Públicas. Este grupo se fortaleció en el año 2017 y ha impuesto sanciones entre el 2012 y el 2018, más o menos por 13 millones de dólares. En 2025, según la información disponible en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, se impusieron multas en 3 casos nada más. Pero ¿qué pasa? Que todas estas sanciones se imponen en casos en los que ya se ha adjudicado el contrato. Y además son sanciones que llegan 2, 3, 4 años después. Es decir, llegan de manera inoportuna. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia se estableció que la colusión en licitaciones públicas es delito desde el año 2011. Sin embargo, la primera formulación de acusación ocurrió hasta el año 2017, es decir, 6 años después. Hoy, 2025, 14 años después, nada más hay 3 casos en los que se ha sancionado esta conducta como delito. Nuevamente, inoportuno muchos años después y muy poco para la cantidad de casos que ocurren en el país. Lo segundo que les dije, y ya termino en un minuto, es el desconocimiento de la autoridad. ¿Qué ha terminado ocurriendo? Como es tan difícil para la autoridad encontrar pruebas directas en este tipo de casos de colusiones en licitaciones públicas, lo que ha terminado por hacer la Superintendencia de Industria y Comercio es que corre ejercicios de probabilidad, ejercicios económicos para identificar si existió o no colusión, además de otras alertas tempranas como coincidencias en los formatos, etcétera. Pero ha terminado en la superintendencia corriendo ejercicios de probabilidad con errores metodológicos porque utilizan información ex post. Es decir, parten de hechos y no de supuestos. Y eso genera errores graves al momento de realizar los ejercicios para efectos de demostrar la conducta. Y por último, quiero hacer énfasis en este punto que me parece realmente importante, es que las herramientas que existen hoy son precarias para las entidades públicas. Y una de las herramientas, para ponerles unos ejemplos muy puntuales, es que las entidades públicas pues, pueden denunciar ante la superintendencia, pero ya les dije, se demoran 3, 4 años investigando. Pueden solicitar medidas cautelares, llegan más o menos un año después. Es raro que unas medidas cautelares hoy en día te salgan en un mes o en 24 horas, eso no ocurre. Denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía todavía no conoce muy bien los elementos ni siquiera de este delito, se demora y pues nada más tenemos 3 casos hoy en día. Pero hay 3 herramientas más en la norma que dice que uno puede pedir la suspensión, y uno me refiero a uno de los competidores en el proceso, pueden pedir la suspensión de la audiencia de adjudicación. Pero cuando eso ha ocurrido, la entidad levanta la mano y dice, qué pena, yo no puedo suspender la audiencia de adjudicación por una sospecha de que existe una práctica colusoria en el proceso. ¿Por qué? Porque pues suspender la audiencia de adjudicación le implica a la entidad no contratar la necesidad que tiene de manera inmediata. Si lo manda a la Superintendencia de Industria y Comercio, como no hay vasos comunicantes, no hay convenios, no hay absolutamente nada que los conecte, pues no hay prioridad para la superintendencia para atender estos casos. Entonces puede terminar un proceso suspendido por 3 años y la entidad pública pues no contratar la necesidad que tiene. Segundo, Carolina, declarar 30 desierta, segundos, 30 sí, 30 segundos. segundos. Declarar desierta o declarar la caducidad del proceso, igual. Solamente hemos conocido un caso en el que un funcionario declaró la caducidad y el funcionario fue sancionado. Por supuesto, porque declarar la caducidad de un proceso implica que la entidad debe volver a invertir recursos públicos para volver a lanzar el proceso para que se haga de manera adecuada. Y esas son las dificultades que tenemos ahorita.
Ahí termino. Muchas gracias, Carolina. Excelente el aporte de la perspectiva colombiana. Ahora, la estimada Nilka Hansen, por favor, con el uso de la palabra, hasta por 8 minutos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Cristian y al instituto por invitarme y por esta oportunidad de conversar cosas que, como decíamos hace unos minutos antes de iniciar formalmente, nos afectan a toda la región. Son sospechosos usuales en toda la región. Bueno, pues para conversar un poquito de lo que está pasando en República Dominicana con contrataciones públicas y competencia, es importante explicarles que nosotros sí tenemos una autoridad de competencia, se llama Procompetencia, que es la encargada, obviamente, de velar, investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas, dentro de las que está, obviamente, la colusión en compras y contrataciones públicas. Y también tenemos un ente regulador de los procesos de contratación pública a nivel macro en todo el territorio nacional, que se llama la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. O sea que en nuestro país, a diferencia de otros, donde cada entidad se maneja de manera individual, nosotros, obviamente, todas las instituciones realizan procesos de compras públicas, pero están supervisados por este macro regulador que es la DGCP. Durante mucho tiempo, recordemos que el caso dominicano es un poco distinto a lo que ya hemos visto de Perú y Colombia, porque nuestra ley entró en vigencia en el 2017, somos una agencia nueva frente a Colombia y Perú. Y digamos que el inicio de la ley, de la aplicación de la ley, fue un poco complejo poder integrar las labores de Procompetencia con las labores de la DGCP, porque la DGCP entendía que las labores que hacía Procompetencia de monitoreo, de análisis de procesos de compras públicas, estaba interfiriendo con sus propias labores de ser el ente regulador de las contrataciones públicas en la República Dominicana. Entonces, esto hizo que durante mucho tiempo, y sobre todo, como les decía, al inicio de la entrada en vigencia de la ley, no hubiésemos podido, en ese momento yo estaba en la autoridad de competencia, enforce muchos casos, porque la data de los procesos públicos básicamente lo tenía la DGCP. Esto ha cambiado durante los últimos años y la integración de estas dos autoridades ha mejorado notablemente. El tema de contrataciones públicas ha sido un tema, digamos que de urgencia en la República Dominicana, y eso ha hecho que ambas autoridades hayan lanzado guías de prevención para la colusión en licitaciones públicas. De hecho, por ejemplo, Procompetencia ha lanzado 3. La última la lanzó la semana pasada, en la Semana Dominicana de la Competencia. Sin embargo, como decía Carolina, aún nosotros tenemos problemas sustanciales que han impedido realmente hacer una labor real de prevención de este tipo de conductas. A mi juicio, porque tenemos una autoridad de competencia que no conoce a fondo cómo se realizan todos los procesos de compras públicas, y por otro lado, tenemos una autoridad de compras y contrataciones que no necesariamente conoce a profundidad las normas de competencia. Entonces, eso ha hecho que se solapen muchas veces las funciones de uno y otro regulador, y que los procesos no hayan fluido de la manera correcta. Porque, como bien decía Carolina, no es lo mismo adentrarse en procesos de compras públicas en mercados regulados, como lo es, por ejemplo, energía, como lo es transporte, que mercados un poco más de aprovisionamiento digamos que de temas de libros, que es un caso que hemos visto en República Dominicana, o de compras de alimentos, etcétera. Entonces, el estado actual de las compras y contrataciones y los procesos de análisis de colusión en compras y contrataciones es que actualmente la autoridad de competencia sí está bastante activa. Tenemos ahora mismo 6 casos, sí, 6 casos de compras y contrataciones públicas, lo cual me parece
fenomenal y es un hito. Nunca habíamos tenido tantos casos de compras y contrataciones manejándose al mismo tiempo, ¿verdad? Hay algunos de los que no puedo hablar porque yo soy abogada en uno de los casos, ¿verdad? Pero sí me gustaría puntualizar algunas cosas que me parecen importantes. Durante mucho tiempo había preocupación sobre los casos en el sector salud, y esto es algo que Cristian conoce porque conoce muy bien el tema de los medicamentos en República Dominicana. Y eso hizo que Procompetencia hace unos años, digamos que interviniera las compras públicas en el mercado de salud, pero sin conocer cómo funciona la compra de medicamentos en República Dominicana. Y eso hizo que uno de los casos pues tuviese que ser desestimado porque estaban viendo como colusión algo que simplemente es la organización que hacen las casas matrices para vender medicamentos en nuestros países, que no lo hacen de manera directa, sino a través de distribuidores, ¿verdad? Y ellos mismos establecen sus precios. Entonces, la autoridad de competencia vio como un cartel lo que realmente era la distribución del riesgo financiero de las casas matrices de medicamentos. Entonces, ese caso no prosperó porque probablemente lo que había ahí era abuso de posición dominante de las casas matrices, pero no necesariamente colusión de los distribuidores. Actualmente tenemos un caso de oxígeno medicinal en el que está Linde, que creo que es un sospechoso conocido en varios de nuestros países, pero esto es el primer caso de compras y contrataciones públicas que ocurrió en pandemia, ¿verdad? Entonces, se están analizando supuestos bastante estrictos de compras y contrataciones en un momento en el que todos estábamos desesperados por estos bienes, sobre todo por el oxígeno medicinal, y realmente lo que ha ocurrido en ese caso es que fue el propio Estado, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública, quien distribuyó lo que ahora se le está imputando a Linde y a otros distribuidores de oxígeno medicinal como colusiones. Entonces, como les decía, los casos no están pudiendo prosperar porque la autoridad de competencia no necesariamente conoce las intrínculas de los órganos que compran. Entonces, cuando inician las investigaciones, de hecho, ha habido hasta allanamientos, que son inspecciones no voluntarias, pues se demuestra realmente lo que está ocurriendo actualmente. 30 segundos, Nelka, por favor. Perfecto. Los casos que tenemos vigentes, los otros, son casos de compra de medicamentos, perdón, de compras de materiales para el año escolar y de alimentos, y me parece que son casos bastante interesantes que vamos a ver cuál es el rumbo que la autoridad de competencia le da y sobre todo el apoyo que la DGCP, que es el ente general de compras y contrataciones, pueda brindarle a Procompetencia. Muchísimas gracias. Gracias, Nilka. Ana Rodríguez, por favor, de la Superintendencia SUTEL de Costa Rica. Muchas gracias, don Cristian. Buenos días a todos. Para la Superintendencia de Telecomunicaciones es un honor estar aquí. Para mí, por supuesto, aquí con los compañeros del panel y con todas las personas presentes. Quiero reiterar que la Superintendencia de Telecomunicaciones es autoridad sectorial de competencia en Costa Rica en materia de telecomunicaciones, por lo que voy a hacer énfasis en el trabajo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, ¿verdad? Por razones obvias. Sin embargo, existe una autoridad nacional con la que hemos trabajado en conjunto en varios temas a los que voy a hacer referencia en el camino. Retomando lo que nos decía Carolina en relación con el porcentaje del PIB que dedican a compras públicas en Colombia, a nivel mundial está entre un 10 y un 15%. Esto hace que esta materia no sea para nada irrelevante en la función, ¿verdad? Es un mercado importante al que se le da relevancia en materia de competencia. La competencia es relevante en este tema por cuanto es un pilar fundamental que lleva a la contratación pública a ser eficiente y eficaz, fomenta innovación, mejora calidad, servicio y puede generar evidentemente altos ahorros a los gobiernos. En este sentido es importante para las personas que no sean expertas en esta materia, es fundamental saber que la competencia genera que la función del Estado en el cumplimiento de sus intereses, de sus fines públicos, se
hace más eficiente por medio de la competencia, lo cual nos lleva a que cumplimos nuestras funciones públicas de forma más eficiente con la aplicación del principio de competencia. Quería partir de ahí porque me parece fundamental saber dónde estamos y cuál es esa relevancia de ese ecosistema entre la competencia y el servicio público, que no podemos perder nunca de vista, ni cuando somos autoridad de competencia, ni cuando somos compradores públicos, ni cuando estamos en el sector privado, ¿verdad? Porque es fundamental recordar la relevancia de este principio. Ahora, reiterar aquí que esto genera eficiencia en el gasto público, previene corrupción de la que nos hablaban antes también, transparencia y demás. Además, cumplimiento de estándares internacionales en este tema que son sumamente relevantes, como la neutralidad competitiva que todos pretendemos lograr, creo, en nuestros objetivos. Las compras públicas y la competencia interactúan en dos grandes ámbitos que ya los panelistas que me anteceden han comentado. La defensa de la competencia de frente a las actuaciones de los participantes en las contrataciones públicas, que nos hace luchar contra las acciones concertadas de los posibles competidores en concursos públicos, ¿verdad? Esto con prácticas monopolísticas, como dijeron antes quienes me anteceden, la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica y la Comisión, la COPROCOM, también tienen facultades de investigación de prácticas monopolísticas, por supuesto, son prácticas también per se. Aquí quiero resaltar que ambas autoridades sufrimos hace algún tiempo una reforma legal importante que nos llevó a un fortalecimiento que considero relevante y muy fuerte de las facultades de investigación, que antes hablaban que son pocas, ¿verdad? Pero sí se reforzaron mucho y con herramientas como investigaciones sorpresa y demás relevantes para poder identificar este tipo de prácticas. Y también con sanciones incluso específicas para el caso de las prácticas monopolísticas en este ámbito. Entiéndase la prohibición de participar en contrataciones públicas si se considera responsable de una práctica monopolística de este tipo, sanciones a los funcionarios que las promuevan, sanciones a las personas físicas que participen, en fin, son prácticas que se sancionan fuertemente. Tengo que decir que hemos estado activos en la investigación de prácticas monopolísticas de este tipo en la Superintendencia de Telecomunicaciones. Existen algunos casos en investigación a los que no puedo referirme, pues porque o son confidenciales o aún no se encuentran firmes, pero pronto podrán tener noticias al respecto. El otro ámbito es el ámbito de promoción y abogacía, que es un ámbito fundamental en este tema, porque volviendo al tema de la competencia, como es importante competir, el proceso de competencia es competir por ser el mejor, y ser el mejor en este caso nos lleva a ser quien se asigne el bien o servicio que el gobierno, que el Estado está poniendo quiere comprar o está poniendo a disposición de los compradores, ¿verdad? En esta función de promoción y abogacía, lo que procuramos es que las actuaciones del Estado no generen distorsiones, porque nadie quiere llegar a ver un partido, digamos, de fútbol en el que el árbitro ya decidió quién va a ganar, ¿verdad? En este sentido es fundamental el principio de neutralidad competitiva, que es decir, que todos compitan en una misma cancha, ¿verdad? Una cancha que se dice una cancha pareja, digamos. Ok, en relación con las actuaciones del Estado, que es un poco lo que conversé con don Cristian, que fuera el énfasis de esta presentación, es importante que en la legislación costarricense en general, desde la Constitución Política y de conformidad con lo que recomienda la OCDE, también ya que fue mencionada como referente en esta materia, se recomienda que los concursos públicos y abiertos y competitivos sean la norma, ¿verdad? Para buscar eficiencia, combatir corrupción, etc. Ahora, para que la SUTEL ha sido muy vocal e insistente en el tema de que que se promuevan concursos amplios y de este tipo, para lo cual cuenta con un manual de buenas prácticas en compras públicas de servicios de telecomunicaciones que les recomiendo revisar, y más adelante les daré el link, el vínculo, donde siempre insistimos en que se recomienda específicamente generar pliegos de condiciones que propicien la competencia, que eviten restricciones injustificadas, que den trato igualitario a los oferentes, que procuren la más amplia competencia e inviten a potenciales
competidores idóneos. Esto, insisto, con el fin de que el Estado se procure mejores precios, mejores calidades. No podemos pensar solo en precios, porque el precio a veces es relativo, ¿verdad? Sino un precio que atienda a buena calidad, a innovación y demás, importante en este tema. Lejos de, ahora, si bien la norma son los concursos de esta naturaleza, lo cierto es que toda norma tiene, toda ley y todo principio tiene su excepción, y claramente los procedimientos ordinarios pues prevén excepciones en la legislación costarricense, como posiblemente en todas. Ahora, las excepciones se entiende que deberían ser establecidas a priori, con motivos tasados y por supuesto estar justificadas. En muchos casos están justificadas. La legislación costarricense prevé una serie de ellas y los casos en los que aplican, pero me voy a enfocar en una y en el trabajo insistente que ha hecho la Superintendencia de Telecomunicaciones en relación con este tema. Aquí nos tenemos que preguntar, dada la competencia, la relevancia que he dicho, si es necesario o no que exista competencia cuando el Estado puede contratar con el propio Estado. Creo que la respuesta en términos generales, al menos para mí, de conformidad con lo que he dicho, es que sí, ¿verdad? En Costa Rica, específicamente, y en el caso, ha sido motivo de preocupación el exceso de uso de una excepción de la contratación directa que existe, por cierto, desde mitades del siglo pasado, ¿verdad? Tiene toda una historia, y que se mantiene en la legislación para la contratación entre entes de derecho público. En esto han sido vocales la Comisión para Promover la Competencia, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y demás. 30 segundos, Ana. Exceptúa, ok. Bueno, entonces, se ha analizado, se ha procurado, y la tutela ha sido insistente en buscar, y se procuró que se eliminara esta excepción, pero no se logró. Ahora, dada que la excepción es legal, la tutela ha sido insistente en su rol como autoridad de competencia para que sea un mecanismo de excepción realmente y que se utilice en casos de necesidad específica, que se procure la sustantación de un expediente que demuestre la necesidad, que demuestre el porcentaje mínimo que pide la ley, que tenga un estudio de mercado que considere verdaderamente los potenciales agentes públicos y privados que podrían ofrecer el servicio y que se acredite financieramente la razonabilidad del tiempo. Así, la SUTEL considera que debe restringirse a lo mínimo necesario la utilización de esta excepción para procurar la competencia en el mercado. Muchas gracias, don Cristian. Gracias, Ana. Y luego le damos la palabra entonces a Michael. Bienvenido, Michael. Su tiempo, por favor. Muchas gracias con todos, con todas. Gracias, Cristian, por la invitación. Estoy muy honrado de estar con ustedes el día de hoy. Tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes. Como bien mencionó el doctor Fernández, voy a concentrarme en la parte vinculada con la Ley de Contrataciones Públicas del Perú. En particular, en el Perú, el año pasado, en junio del año pasado, se emitió la Ley 32069, que establece un nuevo marco regulatorio en relación a las contrataciones públicas. Y de hecho, en enero de este año, 22 de enero de este año, se emitió su reglamento. Entonces, vamos a procurar concentrarnos en esta normativa y darle un tono vinculado con el derecho a la competencia a efectos de encontrar los puntos compartidos a fin de lograr que se logre la competencia en las contrataciones públicas. Lo bueno, de hecho, cuando uno revisa la ley 32069, uno puede encontrar diversos principios referidos con la competencia, con la actividad vinculada a, por ejemplo, el principio de... ¿Se me escucha? ¿Sí? Ya, ahora sí, Michael. Sí, lo que les comentaba es que estos principios son fundamentales a efectos de llevar a cabo la actividad de contratación pública en los organismos estatales. El principio de competencia, el principio de concurrencia, el principio de igualdad de trato son fundamentales, pilares esenciales a efectos de llevar a cabo estas actividades, ¿no? Son principios consagrados en la ley de contrataciones públicas, los cuales deben ser seguidos necesariamente por estas autoridades al momento de llevar sus procesos de contratación pública. Y de hecho,
a nivel de esta ley, de esta normativa, se establece, por ejemplo, la necesidad ya de utilizar elementos digitales, ¿no? Ya utilizar el elemento digital, el elemento, una plataforma digital para contrataciones públicas, la cual es obligatoria, ¿no? Que justamente establece la obligación de estas entidades a registrar toda la información del proceso de contratación, lo cual es esencial para supervisar la competencia y garantizar la integridad del proceso, ¿no? Entonces, el organismo especializado en contrataciones del Estado va a gestionar de forma constante, auditar esta plataforma, justamente para evitar ataques externos, ¿no? Entonces, la ciberseguridad es un elemento esencial. Esto es una herramienta tecnológica que representa un avance fundamental para la modernización del sistema de contrataciones públicas en el Estado peruano, ¿no? Y bueno, en este contexto, un importante punto que hay que destacar en la normativa es que este organismo especializado en contrataciones públicas y el Tribunal de Contrataciones Públicas, que es justamente la última instancia administrativa que analiza este tipo de casos, va a tener la capacidad de detectar posibles conductas anticompetitivas. Y ante esta detección e identificación de estas conductas anticompetitivas, deberá remitir de forma inmediata y pronta al INDECOPI para su adecuada investigación, como mencionó el doctor Fernández, ¿no? Aquí se debe reservar la información justamente para no notificar, informar a los presuntos cartelizadores de estas prácticas, de esta investigación de la autoridad. Y es necesario, aquí se ve una articulación, una coordinación entre la autoridad de contrataciones públicas con la autoridad de competencia, a efectos de lograr justamente esta lucha contra este tipo de prácticas. Asimismo, se fomenta la estandarización. Es importante establecer estándares de requerimientos, fichas técnicas, de homologación. ¿Justamente para qué? Para evitar que las entidades establezcan exigencias desproporcionales y necesarias técnicamente restrictivas que limiten la competencia. Entonces, al establecer un estándar de requerimientos, tiene un efecto positivo justamente porque reduce las barreras o trabas que afectan la competencia en el mercado de contrataciones públicas. Asimismo, se incentiva a las MIPES, justamente se otorga una bonificación de puntajes, requisitos de experiencia diferenciada, justamente para promover este tipo de empresas en este entorno. De igual manera, se da puntos al desempeño del proveedor. Justamente el desempeño, la buena actuación previa es justamente un valor agregado, una ventaja competitiva en razón de la eficiencia que debe ser valorado e incorporado en el proceso de contratación pública. Pero bueno, nada es perfecto, todo tiene debilidades, todo tiene defectos. Por ejemplo, en el tema de contrataciones públicas, solamente debe existir determinados casos que van a llegar al tribunal. Por ejemplo, la UIT en el Perú está más o menos 5.000 soles aproximadamente, que más o menos es $1.000. ¿Ok? 50 por $1.000 van a sacar un cálculo aproximado del valor. Solamente aquellos casos que superen esos montos van a ir al tribunal. Entonces aquí podemos establecer una posibilidad restrictiva de la normativa, dado que no todos los casos van a ser conocidos por la autoridad en última instancia en materia de contrataciones públicas, en los cuales va a tener la capacidad de identificar estos posibles actos anticompetitivos. Aquí, pues, es importante entonces una actuación mucho más cercana con la autoridad o con la entidad pública que ha llevado a cabo el proceso correspondiente. Asimismo, existe, por ejemplo, una fijación de precios por rango, oferta económica limitada, en particular en obras de solo construcción y servicios de operación de mantenimiento vial. Se establece que la oferta limitada debe ser solamente entre 95 al 110% de la cuantía propuesta. Esto evidente restringe la libertad de concurrencia, evidente facilita acuerdos colusorios y claramente se tiene que lograr una flexibilidad de precios en donde debe existir la posibilidad de una garantía de justificación, en donde sea viable que se pueda establecer menores precios, en donde claramente tenga que tener relación siempre con la calidad, que no se compromete esta calidad al momento de ofrecer un precio por debajo de lo que dice la norma, por ejemplo. Asimismo, si bien es cierto, se establece un sistema electrónico, aún falta el anonimato, ¿no? El anonimato se ha destacado como un elemento importante justamente para promover la competencia. El anonimato permite justamente la imposibilidad de identificar a los competidores y justamente que estos tengan la capacidad de coordinar las ofertas. Entonces, en fases críticas como la presentación de ofertas
o la fase de evaluación de ofertas, podría establecerse justamente el anonimato. El anonimato podría ser un elemento importante que reduce significativamente el riesgo justamente de contacto y colusión entre competidores en beneficio ciertamente de la concurrencia, la competencia en el mercado, ¿no? Un elemento esencial e importante. Y por último, y justamente en relación con lo que estamos conversando el día de hoy, es importante Michael, de contrataciones públicas. escuchamos, perdón, que Como se decía, fue ¿no? la- ¿Aló? ¿Se me sí, escucha? sí. Sí. Sí, es que se le fue la imagen. Como decía, no, 30 segundos, Michael, por favor. sí, decía que es importante un fortalecimiento de los propios funcionarios para que comprendan desde las entidades públicas la importancia que tiene su labor en relación a la competencia y esto en beneficio del interés público. Gracias. Muchas gracias, Michael, muy amable y de verdad, pues el tiempo siempre nos juega doble, pero para que hagan un planteamiento que sirva también de cierre, me gustaría preguntar a las 5 compañeros que nos han dado sus muy valiosos aportes lo siguiente. Creo que se han dicho bastantes cosas. Voy a dedicarme únicamente a dos de esos temas para que los 5 panelistas traten de hacer ese minuto de cierre. Se ha hablado de un tema importante en cuanto lo mencionaba Nilka de cierta forma cuando citó que hay cierto agente económico probablemente conocido en otros mercados, en otros países y en el caso del oxígeno que estaba citando. Que tengo la sensación que sí, Nilka, conozco por lo menos 2 países donde hay algunos problemas en este tipo de suministros y probablemente eso nos pone sobre la mesa precisamente lo que hemos venido planteando de que los problemas de competencia que tiene Dominicana son a la vez problemas que pueden ser vistos desde otro país y por lo tanto hay una necesidad de que los países, las autoridades tengan alguna línea de compartir la información, entender lo que está sucediendo, porque al final ese agente económico allá es el mismo agente económico que tengo acá y necesitamos pues plantear algún proceso de apoyo en la investigación o eventualmente de una sanción que sea incluso extendida más allá de las fronteras de un determinado país. He dicho algo bastante drástico, pero pareciera que estamos en ese contexto. Ese es el primer tema. Y el otro tema, también para que lo aborden los 5 en el minuto final, es ese que ha dicho Michael, y creo que también lo han dicho de cierta forma cuando han presentado sus temas, que es el anonimato. Bueno, yo sé que también se ha planteado en la discusión de que cuando se hacen los estudios de mercado previos para poder establecer los requerimientos del pliego de condiciones, se pide que esos estudios se mantengan cerrados o confidenciales para que no se sepan informaciones previas de los potenciales oferentes que han sido consultados, de sus calidades, de sus precios, etcétera. Y viene pues, por un lado, la contratación pública habla de la total transparencia, pero esa total transparencia nos puede incidir negativamente en la competencia que buscamos, donde los oferentes no deberían conocer informaciones de ningún tipo de previo a tirar su propuesta de calidad y su propuesta de precio. Y ahí entra también el tema del principio de neutralidad competitiva, que me parece que Perú ha hecho bien con tener en su ley general nueva de contratación el principio de competencia de forma autónoma, cosa que no tiene Costa Rica, cosa que no tienen el común de los países, aunque se confunde libre concurrencia con competencia y son cosas diferentes. En ese escenario, en esos temas, me gustaría pues un cierre de parte de las 5 personas que han intervenido. Empezamos por José. Bienvenido, por favor, su cierre. ¿Qué tal? Sí, justo estaba escuchando con atención las ponencias de todos los compañeros intervinientes algo que me llamó la atención es el tema a destacar, que bueno, por el tiempo anterior se quedó corto, es lo que señalaba Carolina respecto a que no es lo mismo analizar en un mercado, por ejemplo, de un servicio público o de un bien esencial como el oxígeno medicinal, con algún aprovisionamiento de textos escolares, que en el cual también ha habido cárteles en materia de licitaciones públicas en el Perú y también en República Dominicana, de lo que entendí. Eh, Sin embargo, sí, ciertamente es bastante conocido que los
casos de cárteles que se dan en un país se llevan a cabo también en otro territorio, ¿no? Una muestra de ello son con los casos de oxígeno medicinal. En el año 2015, 2013, si no me equivoco, Perú sancionó efectivamente a la compañía Linde, Praxair y Mase, si no me equivoco, por un cártel de reparto de mercado en licitaciones públicas en oxígeno medicinal. Ahora, claro, yo sé que el contexto que señalaba Nilka era distinto porque hacía referencia al tema de la pandemia, ¿no? Sin embargo, sí es importante tener en cuenta de que, uno, que es sumamente trascendente la colaboración entre autoridades para la detección de estas prácticas anticompetitivas. Pues mucha de la evidencia que tenga la autoridad y siempre que el mecanismo de cooperación implique la facilitación de información, pues ciertamente también se entiende que hay reglas de resguardo, de reserva y confidencialidad, será una herramienta útil este mecanismo de colaboración para la detección de cárteles de cada entidad de competencia en su respectivo territorio. Además de ello, ciertamente también quiero destacar, como lo señalaba Carolina también, que la necesidad de especialización y de colaboración no solamente de autoridades, entre autoridades extranjeras y de distintos países, sino también en el interior de cada país con los entes competentes, porque hay muchos casos en materia de salud. En el Perú se ha investigado hemodiálisis y oxígeno como uno de los casos más grandes y actualmente está en investigación un caso referido a laboratorios al suministro de medicamentos en licitación. Sí. Y obviamente esto determina que debe haber una colaboración importante con la autoridad de salud de nuestro país y también ha habido casos muy disímiles, pero no dejan de ser menos importantes, como el caso del Club de la Construcción, donde evidentemente tiene que haber una colaboración con la entidad competente y capacitación a los funcionarios para que no se incurran en estas prácticas anticompetitivas, ¿no? Solo de esta manera de colaboración institucional entre autoridades nacionales y con autoridades de competencia extranjeras podrá combatirse eficazmente o tener más herramientas para combatir las prácticas anticompetitivas en materia de contrataciones con el Estado. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, José. Excelente. Carolina, por favor. Gracias, Cristian. Sí, siguiendo un poco lo que dice José, yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que yo creo que debe haber más cooperación entre las diferentes autoridades en el país, además de la cooperación que pueda haber con otras autoridades, porque en este momento estamos descoordinados, digamos, a nivel interno. No hay una sola posición institucional y eso lo que lleva es a lo que tenemos hoy, que les mostré que hay herramientas y no se utilizan, hay facultades de la superintendencia y no se utilizan. No, no pude mencionar otras cosas de las que hubiera querido con un poco más de tiempo, pero por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2018, en un tema de alimentación escolar, ordenó la exclusión de dos empresas, perdón, en un tema de papelería, de servicios de papelería para entidades públicas, ordenó la exclusión de dos empresas de la tienda virtual de contratación pública, pero esas facultades poco son utilizadas por la autoridad. Entonces yo creo que primero debe haber una coordinación a nivel interno de las diferentes autoridades. En algún momento hubo un convenio entre Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio en el que la Superintendencia realizó capacitaciones a la Fiscalía para que pudiera adelantar las investigaciones en este tema. Sin embargo, eso no continuó y hoy en día se ha quedado corto. Eso de un lado. Lo segundo es el tema de la labor preventiva y el tema de las herramientas ex ante y no todo ex post, porque ya el remedio llega muy tarde para el daño tan grave que genera este tipo de comportamientos. Y por último, en el tema regional, como viendo aquí un poco lo que han comentado todos, creo que todos tenemos una situación muy similar. La corrupción, digamos, afecta a todos nuestros países de manera realmente importante, pero creo que sí se necesita más comunicación entre las autoridades para entender qué mecanismos y qué herramientas podría utilizar la autoridad tanto de forma preventiva como de forma posterior para combatir este tipo de comportamientos, pero que no se queden guías o lineamientos generales, que vaya más allá, que sea una labor real de construir una política pública regional, de construir una cultura de competencia, tanto en las entidades públicas como en los empresarios y en las propias autoridades. Entonces creo que eso es un poco lo que haría falta. Muy bien, gracias, Carolina. Ana Rodríguez, por favor. Muchas gracias, don Cristian. Bueno, sumamente relevante. En relación con sus preguntas, bueno, obviamente la Superintendencia de Telecomunicaciones en el tema de salud, pues no tiene
relación. Sin embargo, claramente la comunicación entre agencias de competencia y este tipo de foros en general, ¿verdad? De conversaciones sobre el tema son luces sumamente relevantes porque cuando una agente tiene tendencia para cartelizarse, pues si se carteliza en un lugar, posiblemente tenga tendencia a hacerlo en otro. Así es que creo que siempre son luces que hay que seguir. Yo personalmente soy investigadora y esas siempre son luces que llaman la atención para efectos de ver dónde uno puede moverse para ver si existe alguna tendencia a una práctica anticompetitiva que sea importante investigar. Aquí, reitero, en las funciones de promoción y abogacía de las autoridades de competencia es fundamental, como decían mis compañeros panelistas, la comunicación, la coordinación entre agencias de competencia y con otros agentes, digamos, que tienen roles en las compras públicas, ¿verdad? En Costa Rica nosotros tenemos gran comunicación con los encargados de contratación administrativa, al igual que la otra agencia de competencia. Entonces me parece que es fundamental, como digo, estas conversaciones, algunas veces uno coge luces de muchas cosas en este tipo de conversaciones que tienen un gran valor. También nosotros tenemos convenios de cooperación con algunas autoridades de competencia que generan muchos frutos en términos de identificar luces para diferentes temas y mejores prácticas también, ¿verdad? Todos aprendemos de todos. Tengo que resaltar eso. Y segundo, en relación con el otro tema que don Cristian hablaba de la transparencia y de la confidencialidad, pues ahí creo yo que en todo proceso de contratación hay partes y hay información que puede ser confidencial y hay otra que no debe serlo. Y en relación con la transparencia, preocupa de los precios, por ejemplo, demasiada transparencia de precios que nosotros comentamos en relación con el proceso de contratación, ¿verdad? Que demasiada transparencia de precios pues nos puede llevar a la cartelización, ¿verdad? Entonces, bueno, quería resaltar ese tema también. Muchas gracias. Correcto, correcto. Nilka, su parte, y creo que Nilka va a referirse a una anotación que hay en el chat. Por favor, Nilka. Sí, había una aclaración en el chat que quiero aclarar, valga la redundancia. Cuando hablaba de que la ley entró en vigencia en el 2017, me refería a la Ley General de Defensa de la Competencia, no a la Ley de Contrataciones Públicas, que como bien dice la participante, es del 2006. La Ley de Competencia Dominicana es del 2008, pero entró en vigencia en el 2017. En cuanto a las preguntas que nos hace el señor Cristian, bueno, pues de acuerdo con mis compañeros que me han antecedido, creo que podemos hablar de estas grandes empresas multinacionales que están en todos nuestros países, que definitivamente pues participan de manera sospechosa, digamos, en muchos de estos procesos, no solo el que acabamos de mencionar, sino sobre por ejemplo, medicamentos, que es un tema que, como dijo ahorita, Cristian conoce bien, la forma en el que las grandes casas productoras de medicamentos venden los medicamentos en nuestros países, son vehículos para generar temas como el que les comenté en mi participación. Obviamente sí hay otros que son más criollos, digámoslo así, más de cada mercado de nuestros países en particular. Pero digamos que algunas de las frustraciones con las que yo me fui de la función pública, y creo que aquí puedo compartir un poco con Carolina y con Cristian, que ya no están en el entorno público como mis otros compañeros, es que muchas veces esa cooperación de las que tanto hablamos en los foros y en las conferencias a las que asistimos como representantes de las autoridades, pues se queda mucho en eso, en convenios, en conversaciones, pero no aterriza a la práctica. Nosotros, por ejemplo, Costa Rica y República Dominicana, somos miembros de la RECAC, que me parece que era un foro bastante bueno, no sé qué tan activo esté actualmente, no sé si Cristian sabe, pero cómo poder abordar estos casos que definitivamente son fotocopias en todos nuestros países. Como digo, siempre van a haber casos muy específicos, mercados muy específicos de cada uno de nosotros, pero definitivamente hay carteles de colusión regionales y no escapa a que esos carteles se involucren en el ámbito de las contrataciones públicas. En cuanto a la segunda pregunta, el tema de la transparencia aquí en República Dominicana también genera muchas situaciones. Por eso les comentaba de los 4 casos que están ahora mismo, que son temas de textiles, temas
de aprovisionamiento de comida para escuelas públicas. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos unos procesos en los que la entidad contratante fija el precio máximo. Entonces, si ya el precio máximo de esas licitaciones está fijado, es muy fácil para los agentes económicos coordinarse a partir de ese precio. Y obviamente las ofertas son, hay un periodo en el que son anónimas, pero la verdad es que la transparencia en estas ofertas, sobre todo porque varias entidades del Estado compran lo mismo, no hay una agrupación en un solo ente de comprar, por ejemplo, medicinas o de comprar material textil o de comprar alimentos para estas escuelas públicas y para los hospitales públicos. Entonces, eso permite que los agentes que participan en estos procesos tengan mucha transparencia de cuáles son las ofertas que sus competidores hacen en otros procesos. Entonces, me parece que, sin embargo, es algo que la Autoridad de Contrataciones Públicas Dominicana no pretende discutir. O sea, para ellos es no negociable que existan estos montos de referencia, pero que muchas veces son los que finalmente terminan siendo adjudicados en los procesos de compras públicas. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Nilka. Michael, por favor. Sí, gracias por grandes exposiciones el día de hoy. Gracias a cada una de las ponentes, al ponente también. En relación al tema vinculado con el anonimato, en un contexto digital donde las capacidades tecnológicas se han desarrollado bastante, plataformas digitales de contrataciones públicas, justamente donde se implementen mecanismos donde, por ejemplo, el anonimato de los postores, ¿no? Se utilizan códigos o símbolos en lugar de los nombres de los postores, tanto en la presentación como en la evaluación, ¿no? Entonces, tanto al momento de presentar la oferta, así como la evaluación por parte de los propios personas encargadas de la entidad, podría ser un mecanismo para reducir de manera significativa cualquier tipo de coordinación, tanto entre agentes económicos como cualquier autoridad que justamente tenga elementos de corrupción, ¿no? Cuando existen códigos, cuando existen símbolos y ya no los nombres de los proveedores, podría facilitarse más el trabajo y evitar posibles prácticas anticompetitivas, ¿no? Eso es un mecanismo que podría ser evaluado, ¿no? Hay que buscar eh, a través de las novedades tecnológicas, quizás nuevos métodos para enfrentar este tipo de situaciones que realmente preocupan a todos. Solo es eso, gracias. Muchas gracias, Michael. Bueno, naturalmente uno se queda con las ganas de decir más, ¿verdad? Porque le ponen la pelota en el punto de penal para darle y bueno, el tiempo nos gana y por respeto a la agenda de tantas personas que como siempre he visto en la lista, prácticamente de todos los países de Iberoamérica están conectados, entonces reconocer a los que están ya casi al filo de las 4 de la tarde y ya están aún pues participando y los que sí nos toca un poco más temprano, del lado de México o Centroamérica, que pues está participando un poco más temprano. Muy agradecido con ustedes, José, Carolina, Ana, Nika y Michael. Nada más cierro con un minuto muy rápido. Recordarles que el próximo lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de noviembre tendremos el Foro Iberoamericano de Competencia y Contratación Pública. Un poquito más de tiempo cada mañana. En razón de los horarios, hemos tomado la decisión de que sean 3 mañanas de 3 horas cada una, empezando a las 8 en punto de la mañana, hora Centroamérica, México, y cada país, pues ahí le agrega las horas que le toca, ¿verdad? Para efectos de que participen. La verdad es que ya hoy cerramos la lista de las mesas. Aquí están los objetivos que busca este foro, pero está muy en la línea de lo que estos colegas expertos han planteado de generar espacios de análisis conjunto. Me parece que la OCDE incluso en la lista de temas que comunicó en estos días de análisis para el 2026 está un poco tocando también esta necesidad de replantearnos cómo solucionar los temas de competencia en estos momentos que estamos viviendo un tremendo uso y traslado de la gestión a la contratación electrónica con todo el tema de los datos, la inteligencia artificial. Tratar de encontrar soluciones ante una realidad que ha cambiado drásticamente
en contratación estatal. Ahora yo me preguntaba, por ejemplo, ¿qué hacemos con un agente económico que de otro país oferta en un país generando práctica anticompetitiva, pero no tiene por qué estar presente en el país donde está ofertando? Hay muchas necesidades contractuales que se pueden dar en varios países sin que el proveedor esté presente físicamente en el país. Pienso, por ejemplo, software, compras de software, ¿verdad? Que se pueden perfectamente hacer fuera de las fronteras de un país y encontramos que hay una práctica anticompetitiva. Hay un tema ahí territorial que no es menor y que es precisamente, creo yo, lo que la OCDE nos trata de plantear en los análisis temáticos del próximo año. Pues bueno, el foro de la última semana de noviembre, creo que es a su vez una antesala a lo que queremos tratar de impulsar en conjunto también con la buena voluntad que han tenido bastantes autoridades, prácticamente todas las autoridades de facilitar personal o difundir y comprometerse con este esfuerzo que estamos haciendo de que nos sentemos los del ecosistema de la contratación en un solo momento, en un solo sitio para tratar de entender y trabajar en conjunto a favor precisamente de nuestros países y del mejor escenario de mercado de competencia en la contratación estatal. Los tres ejes temáticos de este foro, industria farmacéutica, siempre es un tema, Nilka lo estaba diciendo, también lo ha tocado este José de Perú, temas que suelen coincidir, es un capítulo particular, todo el tema de medicamentos, innovación, propiedad intelectual, alianzas, en fin, procedimientos de compra. Pues bueno, vamos a tener ahí una mesa extraordinaria. Son 2 mesas, cada eje tiene 2 mesas de estudio y cada mesa tiene a su vez tres especialistas que van a analizar junto con algún ponente de fondo. Las mesas están conformadas con personal de autoridades de competencia, como expertos académicos, profesores del instituto, como colegas colaboradores del instituto, de manera que va a ser sumamente rico el análisis que vamos a realizar. El segundo tema es la descarbonización, la necesidad de este tema plantearlo en la contratación, en la política pública, y la inclusión de criterios y la implicación de esos criterios desde la óptica de creación de barreras de entrada en los procesos de compra. Y el tercer eje es temas de la contratación electrónica en general, el registro de datos, la llegada de la inteligencia artificial a los sistemas, desafíos emergentes en la prevención, la detección y la sanción de prácticas anticompetitivas. Entonces, conozco a muchos de los que van a exponer, sé que va a ser tremendamente valioso lo que se va a plantear en este foro. 6 mesas, 3 conferencias de fondo y 3 horas cada una de las jornadas. De manera que con esto estaríamos. Se le fue un momento el audio a Cristian, Correcto, pero sí, ya, yo pensé que era yo, yo no escucho, a usted la escucha, don Cristian, deje de escucharlo. Sí, ya se no, retiró, ya, me parece. sí, ya vuelve en un segundo para terminar de entregar la información. Ok. Bueno, aprovecho para decirles que a la gente que todavía está, que dejé unos materiales de la Superintendencia de Telecomunicaciones para referencia, que no me dio tiempo de hacer énfasis, pero bueno, ahí los tienen por si tienen algún interés. Muchas gracias a todos por mientras. Gracias a todos y a todas. Interesantes Sí. posiciones. Ana, Nika, Carolina, gracias por... Sí, encantada en compartir con ustedes, aunque sea así rapidito, ¿verdad? No le da uno tiempo para mucho, pero bueno. Igual, Muchas gracias a todos. Ahí Cristian volvió Gracias. para que pueda terminar de entregar la Perfecto. información a los que están todavía conectados. Cristian, ¿nos escuchas?
Creo que se ha quedado pegado. No sé dónde está. Sí, eso parece. No sé si está la gente del instituto, porque aquí hay muchas personas preguntando cómo inscribirse en el foro que don Cristian estaba presentando. Creo que tal vez nos puedan ayudar a contestarles eso por mientras. ¿No? ¿Hay alguno? Brandon, de pronto. Ujú. Llorando. ¿Cómo están? Lo Ah, del ya volvió don foro, Cristian. Ah, sí. ¿me Ok. escuchan? Sí. Sí, gracias. Lo del foro lo estaremos publicitando dentro de unos días, creo que a más tardar viernes de esta semana, tal vez el lunes de la otra. Pero ya estamos trabajando en ello. Ya esta semana cerramos lo que son esas temáticas con los expositores y estaremos visitando posteriormente el foro. Vamos aquí presentes y con las autoridades también. Y con respecto a don Cristian, fue como que se le fue el internet por un momento, pero ya está intentando ingresar, así que nada más démosle unos par de minutitos. Gracias, Brandon. Mientras vuelve Cristian, no sé si les parece bien, había una pregunta en el chat que no quería dejar por fuera, y si alguno pues quisiera contestarla, en la que nos decían que todo el tema administrativo era muy importante, muchos aspectos que mejorar y unificar, pero en que quedaba la parte técnica, que hace parte de las decisiones y que es indispensable para la toma de decisiones en el momento en que se adquieren los bienes. No sé si alguno quisiera contestar para los que están todavía participando mientras le damos unos minuticos a Cristian para que vuelva. En particular en el tema técnico. Ah, bueno, dale, Ana, adelante. No, yo solamente iba a decir en relación con ese tema que me parece que es fundamental que entendamos, que si entendemos cuál es la relevancia de la competencia, nosotros desde las decisiones de cómo adquirir los bienes públicos generemos incentivos para que se fomente la competencia de forma tal que el Estado obtenga siempre mejores resultados de sus compras públicas, ¿verdad? Tenemos una función importante al generar dentro de la función técnica concursos que de verdad fomenten la participación para obtener mejores bienes y servicios para el Estado. Yo en el caso de Colombia nada más tendría por agregar que el tema de la parte técnica yo lo veo como desde dos perspectivas. Primero, en el tema de las entidades públicas sí tienen como unas guías de alertas tempranas de lo que pueden hacer en materia de licitaciones públicas, de cómo detectar cuando algo está ocurriendo en el proceso. eh, y tienen ciertas herramientas y se les ha capacitado en ese sentido, pero más allá de eso, yo lo que creo es que no tienen herramientas legales para poder tomar decisiones que realmente generen un impacto en ese tema, porque yo les comentaba que en Colombia está la posibilidad de declarar que la licitación se caducó o que está desierta, o incluso de suspender la audiencia de adjudicación. Pero como eso tiene unas implicaciones para la entidad pública, de demorar 2, 3 meses, 4, 5, o de volver a adelantar la licitación, eso genera unos sobrecostos porque tienen que volver a gastar dinero para hacer la licitación. Tienen que demorar un tiempo antes de contratar el servicio que se supone que es urgente. En algunos casos son suministros que se requieren de manera inmediata, como por ejemplo el programa de alimentación escolar para los niños. Entonces, como tiene un gran impacto, es difícil utilizar esas herramientas. Y cuando las han utilizado algunos funcionarios, esos funcionarios terminan siendo sancionados o castigados disciplinariamente, porque por supuesto generan un detrimento al patrimonio público por las razones que les estoy diciendo, porque retrasan la contratación y todo se vuelve un caos. Entonces, en ese sentido, aunque las autoridades tengan herramientas técnicas, perdón, aunque las entidades públicas tengan herramientas técnicas para detectar tempranamente la existencia de algún comportamiento colusorio en el proceso, pues ciertamente se quedan cortos al momento de poder hacer algo. Y en el caso de la autoridad de competencia y de la fiscalía,
yo sí creo que hace falta fortalecer el tema técnico. Por un poco lo que les comentaba, lo que ha terminado ocurriendo es que la superintendencia utiliza ejercicios económicos o ejercicios de probabilidad que ya se basan en hechos y no en supuestos. Entonces terminan utilizando información ex post que no podrían de antemano conocer todos los competidores en el proceso de contratación pública y terminan errando en la elaboración de esos análisis técnicos y se terminan basando simplemente entonces que coincidieron en los formatos o que coincidieron en la misma aseguradora que emitió la póliza de cumplimiento del contrato y allí se queda corto el análisis. No hay un análisis un poco más técnico ni económico en ese sentido. Eso es un poco lo que veo desde Colombia. Creo que Cristian no regresó. Sí, sí, me indicó que el problema de internet es importante, entonces, bueno, me indicó que les diera muchísimas gracias a ustedes, los ponentes, a los asistentes. Eh, Vemos que hay preguntas, pero sí, la sesión generalmente dura una hora, si se extiende un poco más, hay problemas de postproducción luego. Ujú. Entonces, las preguntas me indicó el señor Cristian que se estarán respondiendo por escrito, igual se enviará un correo con el material de los ponentes para todos los clientes y en ese mismo correo se estarán respondiendo las preguntas por escrito. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, espero que haya sido de provecho toda esta sesión de información sobre el tema. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan buen día. Muchas Muchas gracias gracias. a Hasta todos. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Buenas hasta noches. luego. Bye bye.